Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en redes sociales Fundación Valle de Lili. Hoy nos encontramos en el marco de la celebración de un día muy importante y estoy en compañía de la doctora Lady Aristizábal, colega internista geriatra, parte del equipo de geriatría de la Fundación Valle de Lili. Doctora Lady, ¿cómo ha estado? Muy bien, buenas tardes para todos los que se encuentran en Facebook y en Instagram en estos momentos compartiendo con nosotros este tema tan importante. Bueno, doctora Lady, qué bueno, este año ya no estoy sola, estoy en compañía de una gran profesional y también profesora universitaria, y quisiera aprovechar el día de hoy que estamos celebrando el día de la prevención del maltrato y el abuso a la persona mayor para poder compartir un mensaje de esperanza y respeto que fue nuestro lema de este año. Y realmente tenemos gran expectativa en que nuestros seguidores puedan conectarse con nosotros hoy, puedan enviarnos sus inquietudes y puedan participar activamente de este conversatorio que lo que busca, doctora Lady, es visibilizar al adulto mayor en este momento que también ha estado en sus casas en cuarentena en estos 100 días, y cómo la problemática del abuso y el maltrato a la persona mayor pueden llegar a generar de una u otra manera un desafío para nosotros los médicos, especialmente internistas geriatras. Sí. Entonces, doctora Lady, bueno, vamos a empezar a conversar y quisiera que habláramos del primer tema. Quisiera compartirle a nuestra audiencia que se conectaran con nosotros. Hoy vamos a empezar este conversatorio de buen trato y de respeto hacia la persona mayor, hablando acerca de esta primera premisa. Los derechos de las personas mayores no expiran con la edad. Cuéntenos un poquito acerca de eso, doctora Aristizábal. Bueno, es muy importante en estos momentos que nos encontramos, sobre todo en tiempos de pandemia, donde para nadie es un secreto de que el adulto mayor ha sido el más afectado por esta enfermedad, el COVID-19. Y como en otros países el término de exclusión de edad fue uno de esos criterios que se utilizó para no dar un manejo o un soporte invasivo a estos pacientes. Nosotros desde la geriatría promulgamos que el adulto mayor tiene derecho a la vida, es un derecho fundamental el cual debe cuidarse y debe velarse, y los términos de edad no deben ser exclusivos para nosotros tomar decisiones. El derecho a la alimentación adecuada, el derecho a respetar la autonomía del adulto mayor, porque es una persona activa en la sociedad. Los adultos mayores están en el día a día construyendo sociedad con nosotros, y es muy importante esta relación intergeneracional para poder salir todos adelante con esta situación de pandemia. Claro que sí, y esta primera premisa, como nos menciona la doctora Lady, quisimos enfocarla en cuanto al tema de prevención de maltrato y abuso. ¿Por qué? Porque los adultos mayores tienen derechos que son inalienables y que no expiran con la edad. Lamentablemente en nuestras sociedades las personas creen que porque una persona ha superado cierta edad no tiene derechos como el derecho a la vida o a la salud. Y hemos visto, como nos mencionaba la doctora Aristizábal, claramente personas muy mayores que han de una u otra manera necesitado el servicio de salud para garantizar su calidad de vida y también su vida. Y bueno, la doctora Lady incluso me ha compartido algunas de esas noticias que han sido bien interesantes. ¿Qué tal si hablamos un poco de lo que ha pasado en la opinión pública con respecto a eso? Sí, ha sido muy interesante porque realmente, por ejemplo, en otros países se ha reportado como pacientes centenarios por encima de los 100 años han sobrevivido al coronavirus. Y un caso muy bonito la semana pasada aquí en Colombia de una paciente de 107 años que también logró salir adelante. Entonces esto nos llama la atención de que el envejecimiento es algo que es heterogéneo, no es homogéneo en toda la edad, la tercera edad, sino que es individual en cada uno de estos individuos, y debemos evaluarlo de esta manera, debido a que estas patologías pues pueden tener un manejo establecido, ¿cierto? Y aquí la importancia, Heidi, que hemos hablado muchas veces de la autonomía y las voluntades anticipadas, ¿no? Claro que sí, doctora Lady, no se me adelante porque vamos a tocar ese tema, porque es uno de los derechos como pacientes a tomar decisiones, pero también es uno de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos colombianos. Y ojo, no importa si la cédula sea del siglo pasado.
Entonces, ¿qué queremos con esta primera parte de nuestra introducción? Es que el buen trato hacia la persona mayor debe enfocarse principalmente en el respeto a esos derechos como ciudadano colombiano y como persona. El derecho a la vida, el derecho a la salud, no tienen un límite de edad. Acá en la Fundación Valle de Lili hemos tenido las puertas abiertas para atender todas las necesidades físicas en relación a los servicios de salud y también al cuidado de la vida de nuestra persona mayor. Somos parte de un gran equipo humano que está concentrado en tratar de velar por esos dos derechos fundamentales que la Constitución colombiana protege y que nosotros estamos en la obligación de restituir, ofreciendo un buen trato, porque realmente el buen trato es poderle decir a esa persona mayor, como nos contaba la doctora Lady en la prensa, como en Boyacá una persona de 107 años sobrevive al coronavirus. Bueno, son noticias alentadoras que queremos que usted que nos está viendo en su casa, en su celular, pueda entender que la Fundación Valle de Lili tiene un servicio humano que está ocupándose de velar por un buen trato a esas personas mayores, que incluye velar por su derecho a la vida y por su derecho a la salud. Hay otros derechos que se relacionan directamente con el tema de abuso y maltrato, y antes de meternos en el de autonomía, Lady, porque además sé que usted es una experta en eso con su maestría de cuidado paliativo, vamos a hablar un poco acerca de los derechos relacionados con la seguridad alimentaria. Doctora Lady, cuéntenos un poco en su experiencia, qué tanta malnutrición vemos en la persona mayor y cómo esto se relaciona con otros aspectos de la vida social y familiar del adulto mayor. Sí, es muy importante, dado que la malnutrición, definida como ya sea pérdida de peso o aumento exagerado de peso, lo que llamamos la obesidad sarcopénica también, que incluye este espectro, es muy frecuente en nuestros adultos mayores, sobre todo en los ancianos institucionalizados. Casi que el 40% tienen algún grado de malnutrición, y en caso de hospitalización, dado todo el estrés que supone metabólico una hospitalización. Entonces es muy importante en este confinamiento, que ha sido algo valioso en las guías de práctica clínica a nivel mundial, cómo poder mantener la actividad física, pero también la buena nutrición. Sí, porque ahora nos encontramos en un momento en que nuestros adultos mayores están más alejados, más confinados, y esto realmente ha aumentado el riesgo de maltrato, ¿sí? Eso es muy importante. Y también la deficiencia de la vitamina D, que no se nos olvide que el hecho de que estén confinados también aumenta este riesgo, y es muy importante evaluarlo. O sea que podemos concluir también que los adultos mayores en un estado de malnutrición podría ser un indicativo indirecto de maltrato por negligencia. Bien puede ser porque de pronto en su casa o en el hogar donde se encuentre la persona mayor, en su residencia, no está recibiendo los nutrientes necesarios, y hay una forma de maltrato que se llama la negligencia, y la negligencia incluye el no aportar el cuidado necesario para que esa persona mayor reciba los nutrientes necesarios. Y acá, Lady, me preocupa mucho algo, y yo quiero transmitirle esa preocupación a todos nuestros seguidores. Sabemos que en medio de la cuarentena los hogares geriátricos se han cerrado de una manera muy hermética, pero ¿cómo saber que en el hogar geriátrico sí le estén dando el cuidado a mi familiar con respecto a sus derechos, y que no esté siendo maltratado por negligencia? Y uno de esos indicadores es el aspecto nutricional. Qué importante fuera que usted, como familiar que tiene esa persona mayor en esa residencia geriátrica, poder llamar cómo va el peso, cómo va el apetito, cuántas veces al día está recibiendo proteína, porque como la negligencia se relaciona con una baja calidad en el aporte del cuidado, pues ese puede ser un indicador. Y también podría ser un indicador de abuso y maltrato en un entorno familiar. Yo he visto casos tremendos, Lady, donde he tenido personas mayores que sus hijos han quitado la capacidad del manejo del dinero, y ellos son los que lo manejan y atienden a las necesidades nutricionales del adulto mayor, tal vez de la manera no más adecuada. Y quiero decirles que eso es una forma de abuso. Puede que usted no le esté pegando a su papá, pero si usted no está suministrándole esos nutrientes necesarios, está de una u otra manera rayando en una forma de maltrato por negligencia. Tocas un tema muy interesante, Heidi, y es el tema del abuso financiero.
¿sí? Ok, qué bueno. Y esto, hablemos un y esto poco es de algo que vemos con mucha frecuencia, yo creo que en nuestra consulta, ¿sí? Dado que sobre todo en el adulto mayor que ha perdido la autonomía, ¿ya? Y donde vemos que no se provee todos los cuidados de esa pensión para el manejo del adulto mayor, ¿cierto? Entonces es muy importante aquí, digamos, llamar la atención a las familias de que siempre respetemos la autonomía del adulto mayor, ¿sí? Ellos han construido una sociedad y merecen tener una vejez digna, ¿sí? Donde podamos proveer todos estos cuidados en aseo, en alimentación, en salud, y que es algo que lo vemos muy frecuentemente en nuestra consulta y pues obviamente hay toda una red de reporte que nosotros conocemos muy bien, pero es importante que las familias conozcan que esto también es una forma de maltrato. Claro que sí, Lady, y acá quiero enfocar en algo, y tenemos en este momento una crisis en la opinión pública por todas las noticias de la semana pasada con respecto a la hipoteca inversa, y bueno, y cada quien puede tener una posición, pero quiero recordarle a las familias algo muy importante que me ha tocado recordar en el consultorio, y es que es obligación de la familia proveer para las necesidades básicas del adulto mayor, tenga o no tenga pensión, y las dos sabemos, incluso por su publicación que hizo recientemente en un medio físico que es el medio de Querido Abuelo, cómo es obligación por ley que cada familiar atienda financieramente a esas necesidades y no se lo delegue al sistema de salud, porque ¿qué está pasando? Muchas veces las familias están esperando que el sistema de salud le dé pañitos, pañales, cremas, camas, una cantidad de elementos en salud que bien sí son necesarios para tener una buena calidad de vida en cierto grupo de pacientes, son obligación de la familia prioritariamente. Y el tema de seguridad alimentaria, hemos visto una gran amenaza en este momento para el adulto mayor, y es una forma de maltrato, como tú lo dices, Lady, porque muchos de nuestros adultos mayores no tienen pensiones, otros conozco incluso amigos, vecinos que no tenían una pensión pero vivían de rentas y se quedaron sin ingresos. ¿Y dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos nietos? Realmente es más que una obligación del Estado, es una obligación de la familia asumir ese cuidado financiero de esa inversión hacia el adulto mayor. Y muchas veces, incluso la encuesta SABE logró demostrar que los colombianos somos muy amplios en dar cariño, pero muy tacaños en dar plata. Y el afecto debería materializarse de una u otra manera en una expresión económica con esa persona mayor. El adulto mayor necesita para pagar sus bonos para su servicio de salud, para un taxi, para transportarse, necesita pues para su canasta familiar, para su alimentación, pero también puede necesitar para comprar medicamentos específicos. Entonces es muy importante que esos nietos, esos hijos, incluso sobrinos, yo he tenido pacientes que son los sobrinos los que cuidan de ellos, hombre, metámonos la mano al drill y aportemos, porque es una forma de maltrato a esa persona mayor, solo piquitos y nada de realmente de provisión, cuando eso es una necesidad en este momento. Bueno, doctora Lady, entonces ahora sí nos vamos a meter en su campo, en el cual usted es experta, y vamos a hablar un poco sobre ese derecho constitucional que tienen todos los colombianos a la autonomía, y quiero que lo enfoquemos un poco en cómo la autonomía, respetar la autonomía es una forma de buen trato, y cómo no respetarla, cómo sobreproteger también puede ser una forma de maltrato. Cuéntenos un poco acerca de eso, doctora Lady. La autonomía es uno de los principios éticos en los cuales nosotros nos movemos en nuestro actuar médico, ¿cierto? Y más que hoy es importantísimo conocer la autonomía de ese adulto mayor, ¿sí? Y yo pienso que en todas las edades, pero sobre todo en esta edad donde hay una mayor vulnerabilidad, donde ya puede haber un grado de dependencia, donde ya hay una cantidad de enfermedades que no son curables, nosotros debemos sentarnos a hablar con nuestros adultos mayores y preguntarles ustedes qué desean, ¿sí? Y acá te voy a interrumpir, doctora Lady. Hay un mito social, y es que el adulto mayor se vuelve un niño. Eso es falso. El niño es un niño que apenas está construyendo una estructura mental, pero el adulto mayor es una persona que ya tiene una historia de vida, que tiene toda una estructura mental y que tiene incluso unos derechos que ha adquirido a lo largo de su vida que no se le pueden quitar porque ya es mayor. Es que ya, papá, tú tienes 80, déjame, yo te manejo la pensión, yo voy a manejar tu empresa, yo voy a manejar tu casa.
yo voy a tomar las decisiones por ti. Y realmente lo primero que yo creo que nos debe quedar claro en cuanto al tema de la autonomía es que el adulto mayor sigue siendo un individuo digno de ser respetado en su autonomía mientras éste no tenga una limitación cognitiva que le impida tomar decisiones, porque incluso yo puedo estar postrado en una cama, necesitar que alguien me lleve al banco, pero yo puedo seguir tomando las decisiones y cognitivamente estoy bien de qué voy a hacer con mi plata, con mi vida, con mis finanzas. Entonces, qué bueno que nos quede claro ese mensaje para nuestros seguidores. Pero hablemos un poco acerca de ese ejercicio de la autonomía en cuanto a las decisiones personales, de qué hacer y qué no hacer, y en cuanto a las decisiones futuras del adulto mayor. Cuéntenos un poco, doctora, ¿qué es el derecho a la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es todo lo que yo, bajo la conciencia plena, mi uso de facultades mentales, puedo decidir en cuanto a procedimientos invasivos o no y cómo quiero que sea mi final de vida, ¿sí? Ajá. Porque eso también, hablar de la muerte se vuelve un poco tabú, ¿no? Pero recordemos que desde el momento que nacemos pues vamos a fallecer y todos somos lo único que queremos seguro es la muerte. Exacto, todos aquí somos pacientes terminales, ¿cierto? Que es un término muy peyorativo porque realmente todos somos pacientes terminales. Entonces, hablar con ese adulto mayor y explicarle de que él puede tomar decisiones en su final de vida, puede decidir si quiere morir en casa, puede decidir si no desea ingresar a una unidad de cuidado intensivo, ser intubado, ser reanimado. Eso es algo muy importante porque los estudios han mostrado que los adultos mayores, sobre todo aquellos con trastorno neurocognitivo mayor y que nosotros pudimos anticipar esa autonomía antes de que la perdiera, tenían mejores resultados en cuidado paliativo. Mejores resultados en control de síntomas, disminución de hospitalización, disminución de futilidad terapéutica. Entonces hay que empoderar al adulto mayor en su toma de decisiones al final de la vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo no sé, Lady, si a ti te ha pasado. Yo he tenido casos donde se han dado choques o conflictos entre la decisión del adulto mayor y la decisión de la familia. Yo he tenido adultos mayores que me han dicho en el consultorio, doctora, yo no quiero que me metan a una UCI, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me reanimen. Y he tenido familiares en el consultorio diciendo, ¿cómo le ocurre, doctora? A mi mamá hay que hacerle de todo. Y acá prima el derecho de la persona mayor. Mientras esta persona tenga todos sus, digamos, elementos cognitivos o intelectuales para que nuestros seguidores lo puedan entender más fácil en vez de ese concepto tan complejo cognitivo, cuando yo puedo tomar esa decisión, tengo mi juicio preservado, yo debo ser respetado. Y ahí nosotros los geriatras, y se lo he tenido que decir a la familia, Lady, yo estoy del lado del paciente porque es su derecho constitucional y me obliga la ley a velar por respetar esa voluntad del paciente. Y lo que tú decías es muy importante, un buen trato va directamente relacionado con una familia que le da el lugar que le corresponde a esa persona mayor, es el lugar de respeto a sus decisiones, es el lugar de respeto a sus conceptos de fin de vida, que es un tema que no nos gusta hablar, pero que también es parte del buen trato. Si mi mamá, mi papá no quieren que los cremen cuando fallezcan, en términos de respeto y de buen trato, yo debería respetar eso en la medida de lo posible. O sea, son aspectos que parecieran incluso superficiales, pero que a la hora final realmente son muy importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas mayores. ¿Qué diferencia hay entre autonomía e independencia, doctora Lady? Realmente la autonomía es la capacidad de tomar las decisiones de acuerdo a mis deseos, ¿cierto? Y a mi cultura y a lo que yo desearía en un momento determinado. Y la independencia es el grado de funcionalidad que yo puedo tener en el día a día, ¿cierto? Lo que explicaba claramente la doctora Heidi. Si yo tengo un paciente en un estado de dependencia, ya sea moderada, grave, pero ese paciente conserva su capacidad intelectual, pues yo debo respetar la autonomía de ese paciente, porque el concepto de calidad de vida es un concepto muy subjetivo, ¿cierto? Nosotros los médicos podemos tener un concepto distinto de calidad de vida y es decir, miren, yo no quiero quedar en una cama, en una condición de dependencia severa, pues para mi familia, pero cada quien tiene un concepto de calidad de vida distinto.
Y ese concepto de calidad de vida hay que evaluarlo con nuestros adultos mayores, claro, porque en estos momentos nosotros pensamos más en esa calidad que el paciente puede tener para desarrollarse de forma plena en su sociedad, ¿sí? Porque el adulto mayor hace parte de la sociedad, hace parte de ese grupo familiar y debemos darle ese protagonismo que se merece porque ha construido la misma. Esa palabra protagonismo me encanta como la usa doctora Lady, porque es cierto, pareciera que los adultos mayores en algunos hogares se hubieran vuelto invisibles. Ajá. O en otros escenarios sociales pareciera que hubieran entrado a un papel secundario, cuando de una u otra manera tenemos sociedades donde se da un reconocimiento protagónico y el eje de la familia ha sido precisamente ese adulto mayor que ha ido forjando toda una historia generacional y ha ido dejando un legado a nuestras generaciones. Doctora Lady, en cuanto al derecho de la voluntad anticipada, ¿cómo nuestros seguidores pueden entender ese derecho? ¿Cómo podemos ayudar en el buen trato de ese derecho en cuanto a lo que sabemos por ley, que ya está regulado, y en cuanto a lo que ellos están siguiéndonos desde casa? Cuéntenos un poquito eso del documento de voluntad anticipada propiamente dicho. El documento de voluntad anticipada está regido por una ley desde el 2018 y también ahí aprovecho para hacerles conocer la ley de cuidados paliativos, la de Consuelo Saavedra, que todos tenemos pues como posibilidad de acceder a ella. Y el documento de voluntad anticipada se puede hacer de varias maneras. Uno, a través de su médico tratante, quien en la historia clínica puede digitar claramente esa voluntad anticipada en cuanto a maniobras de reanimación, intubación, uso de gastrostomías, de traqueostomías, en caso de que sea necesario, ¿sí? También puede ser a través de testigos, ¿ya? Y también puede ser a través de un notario. Entonces, son todas las maneras. Uno por internet lo coloca documento de voluntad anticipada y lo descarga. Cada uno tiene un formulario distinto, pero lo puede hacer y es, digamos que debe ser conocido y generalizado no solo para la población mayor, sino también para todos, ¿sí? Porque es de los pocos países latinoamericanos en donde tenemos este derecho ya regulado. Y es muy importante. Bueno, yo creo, hemos hablado de noticias, ¿no? Más o menos a final de marzo salió una noticia por los medios impresos y audiovisuales en Colombia de una adulta mayor de 80 años en Zipaquirá que hizo una declaración de voluntad anticipada con COVID de no recibir intubación ni ventilación mecánica. Ella renunció a este servicio y acá tenemos dos derechos: el derecho a la salud y a la vida y también el derecho a la autonomía. Y quiero que esto, como en nuestra campaña de buen trato, me parece muy importante que nuestros seguidores entiendan que realmente esto no es nuevo, no nos lo estamos inventando, está regulado por nuestro sistema legislativo, pero vale la pena anotar esos avances, porque son avances que, digamos, empezamos a tener en nuestro país de reconocimiento de mis decisiones. Yo tengo 80 años, pero si yo no quiero verme en una cama de UCI con una ventilación mecánica, yo puedo decidirlo, la ley me protege, los médicos que conocemos esta clase de circunstancias y de documentos, pues estaríamos dándole un buen trato a ese adulto mayor, respetando sus decisiones. Entonces es como una invitación a que nosotros como familiares en nuestra campaña de buen trato aprovechemos estos escenarios que tenemos con los adultos mayores en casa. Venga, usted cómo se ve en caso de una situación, en caso de necesitar un procedimiento u otro, porque es la oportunidad. Y tú decías algo muy importante, en el caso, por ejemplo, de las personas con trastorno neurocognitivo mayor, antes conocido como demencia, lamentablemente las decisiones más difíciles se tomaban ya con un paciente que no podía ni hablar o que no podía hablar. La recomendación es que hoy mismo en el paciente que se acaba de hacer ese diagnóstico, incluso en países europeos, hay estudios que dicen: usted sale del diagnóstico y de una vez pasa donde el paliativista para tomar decisiones de voluntad anticipada. Y esto es un buen trato que uno le da a la persona mayor, porque yo le estoy dando ese reconocimiento y estoy restituyendo sus derechos en el momento oportuno. Bueno, doctora Lady, hemos hablado de varios aspectos relacionados con el buen trato, pero ahora nos vamos a meter en su experticia. ¿Qué relación tiene la atención o el manejo a los síntomas de sufrimiento y la campaña de buen trato que estamos haciendo a nuestros adultos mayores?
cómo esa atención en cuidado paliativo, que es como comúnmente se ha conocido, se asocia o se engancha o van de la mano con esta campaña de buen trato a nuestro adulto mayor. Se asocia mucho, Heidi, porque realmente el control de síntomas en cualquier proceso de enfermedad, porque hay que aclarar que el cuidado paliativo no es solo final de vida, ¿no? Sino que el cuidado paliativo empieza cuando nosotros tenemos una enfermedad que no es potencialmente curable, ¿cierto? Entonces, si tenemos un paciente con una cirrosis hepática, con un EPOC, con una falla cardíaca, con una insuficiencia renal, pues que no vamos a poder curar, pero sí vamos a poder manejar, el cuidado paliativo debe ir de la mano, ¿sí? Para poder soportar esas necesidades en el control de síntomas, ¿sí? Okay. Para mejorar la calidad de vida de ese adulto mayor. Y acá te voy a interrumpir con algo, doctora, antes de que pasemos al control de síntomas. Yo quiero que nos hables acerca del sufrimiento en sus tres esferas: espiritual, emocional y físico, porque sabemos que en las condiciones de abuso y maltrato se genera sufrimiento. Entonces, qué bueno que pudiéramos hablar un poco de ese concepto para que nuestros seguidores lo tengan más claro. ¿Qué relación hay entre el sufrimiento y el abuso y el maltrato? Mucho, mucho. Casi que todas las relaciones de abuso se dan en un entorno de confianza, ¿sí? Y eso es muy importante porque pasa mucho, sobre todo en casa. Sobre todo ahorita en términos de confinamiento, la literatura mundial ha dicho, ojo, que hay mayor caso de abuso en el adulto mayor. Y esto lleva a un sufrimiento físico, porque puede ir desde todas las formas de maltrato físico, pero sobre todo un sufrimiento psicológico y un sufrimiento espiritual. Ajá. Cuando nosotros vulneramos los derechos de ese adulto mayor, sea de las formas que sea, estamos generando ese sufrimiento. Y ese sufrimiento es muy difícil de manejar solamente con medicamentos. Ajá. Hay un sufrimiento psicológico, un sufrimiento espiritual que requiere rodear ese adulto mayor de una buena red de apoyo. Entonces, aquí es la importancia de que el médico integral no solamente se fija en los síntomas biológicos o en el sufrimiento físico, sino que hay un sufrimiento espiritual, un sufrimiento psicológico del cual también debemos hacernos cargo. Y yo no sé, Lady, pero eso fue uno de los aspectos que más me enamoró de la geriatría, porque ser internista geriatra te permite atender no un órgano ni un sistema enfermo, nos permite atender personas con historias de vida que tienen una cantidad de necesidades que nosotros de una u otra manera podemos aportar. Tú hablabas del concepto de sufrimiento espiritual y estamos en el marco de 90 a 100 días de cuarentena donde nuestros adultos mayores no pueden ir a misa, donde no tienen cómo conectarse muchas veces con sus grupos de oración, y digamos que en esta campaña de buen trato a veces las familias dicen, no, esto es secundario, pero realmente qué bueno fuera preguntarle a ese adulto mayor que está en cuarentena, venga, usted si no sabe la religión incluso que profesa, ¿qué religión profesa? ¿A dónde iba a misa? ¿Dónde hacía su celebración? ¿Cómo lo puedo conectar? Yo he visto nietos conectando a los abuelitos a grupos de oración, a celebraciones de Eucaristías, y es una forma de mitigar este sufrimiento, es una forma de generar conciencia de que el adulto mayor también tiene un sufrimiento espiritual. Hay una situación que me confrontó mucho. Todos sabemos que estamos en el marco de una pandemia donde se prohibió por decreto las ceremonias religiosas en el ambiente de los fallecimientos. Esto ha generado mucha controversia para las personas, especialmente las personas mayores que tal vez son un grupo o un segmento poblacional que tiene todavía muy aferradas sus creencias y su fe. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el monseñor acá de Cali, me decía, de la arquidiócesis, doctora, estamos intentando habilitar una línea radial para poder llegar a los hospitales ya que no podemos entrar. Y créannos que como sociedad nos tenemos que reestructurar en muchos aspectos, pero qué bueno que la familia se concientice que incluso una campaña de buen trato se enfoca en atender las necesidades espirituales de la persona mayor. Ahora bien, tú nos hablabas del sufrimiento psicológico y cómo hay esa relación con el maltrato. ¿Cómo se dan esos entornos de maltrato psicológico, Lady? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son como los síntomas de que un adulto mayor está sufriendo maltrato psicológico? Bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Desde quejas somáticas que no tengan explicación, descompensación de sus enfermedades de base, ¿cierto? Incluso el riesgo de suicidio.
que es otro tema bastante espinoso, pero que es muchas veces consecuencia de un abuso y un maltrato repetitivo, ¿sí? Donde el adulto mayor no encuentra otra salida que es el suicidio. Y en este tema los adultos mayores hacen conductas autolesivas que pueden no ser evidentes, sino que todo el mundo, no, mi papá lo que quiere es molestar, ¿cierto? Lo que quiere es molestar. Entonces mucho cuidado, porque el adulto mayor, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, necesita mucho apoyo, sobre todo psicológico y espiritual de su familia. No, y lo vimos la semana pasada, no sé si viste la noticia de esta adulta mayor que se tiró de un 5º piso en Bogotá por, entre comillas, recibir el resultado de la prueba del COVID. Sin embargo, habían otros indicios de que habían otros aspectos, pero tú hablabas de unas conductas que en psiquiatría las han llamado conductas parasuicidas. Describámosle un poquito a nuestros seguidores cómo son esas conductas, porque a veces lo que tú dices es cierto, a veces la familia dice, no, es que estamos hablando es que está cansón, es que no quiere recibir los medicamentos, pero esas conductas parasuicidas que tú pusiste sobre la mesa, creo que son muy importantes que nuestros seguidores las conozcan. Cuéntales un poquito a ellos de qué se tratan esas conductas. Sobre todo cuando el adulto mayor pierde el interés por hacer sus actividades de la vida diaria que estaba usualmente. Por ejemplo, ya no quiere regar las matas, ya no quiere conversar con sus amigos, con su familia, el paciente deja de tomarse los medicamentos, se niega a asistir a las citas médicas. Todo esto son signos que hay que tener cuidado, porque puede haber un trastorno depresivo de base y puede haber un riesgo de autolesión. Claro que sí. Bueno, en cuanto al sufrimiento psicológico, es muy importante reconocer la relación de cercanía. Gran parte del sufrimiento psicológico, doctora Lady, es infringido al interior del hogar, donde está el adulto mayor. Ese sufrimiento, ese maltrato psicológico puede ser con palabras, palabras de desprecio, palabras peyorativas, pero también una persona mayor puede sentirse maltratada en un servicio de salud, puede sentir que no lo tratan con respeto, puede sentir que no lo tratan con dignidad, y digamos que tenemos esa obligación como sociedad de escuchar esas necesidades y de reconocerlas. También hay un maltrato físico y un sufrimiento físico, entonces ese sufrimiento y ese maltrato físico vamos a ponerlo sobre la mesa desde dos aspectos. Uno, desde el sufrimiento por negligencia, o síntomas físicos generados por negligencia, y dos, desde abuso físico infringido por lesiones específicamente enfocadas a hacer daño. Cuéntenos un poquito, doctora, en cuanto la negligencia es cuando yo, siendo la persona que debo proveer esos cuidados que hemos hablado en todo este rato, no lo hago, ¿cierto? Ya sea por omisión o tal vez porque no hay un cuidador que sea competente, ¿sí? Porque a veces tenemos dos adultos mayores solos, ambos con trastorno neurocognitivo mayor. Entonces esto ya se vuelve algo muy complejo y es donde debemos ofrecer estos recursos familiares, ¿cierto? Y el maltrato físico, que va desde todas las formas de maltrato, incluso el maltrato sexual, que tiene una prevalencia hasta del 3%, lo han descrito en la literatura, y que existe, y que nosotros como sociedad debemos ser garantes y vigilantes en identificar esas formas de maltrato. Nosotros lo podemos observar al examen físico cuando hay lesiones, ¿sí?, de diferente evolución, moretones de diferente evolución, cuando hay un estado de higiene pobre que podemos observar al examen físico, ¿sí?, cuando hay signos de desnutrición severa, la presencia de múltiples escaras también, que hablan de que este paciente en dependencia pues no tiene un cuidado adecuado en casa, y esto también es negligencia. Recuerden que esto es castigado por la ley, ya hay una ley que penaliza la familia que lleva e incurre a maltrato en un adulto mayor de todos los tipos y que da hasta 8 años de prisión. Entonces, incluso puede no ser la familia, puede ser en un hogar o una residencia geriátrica, o incluso en una institución hospitalaria, puede darse en estos elementos. Y es muy importante que nuestros seguidores reconozcan esto, porque lo que tú hablabas, el estado de higiene de las prótesis dentales, el estado de la zona del pañal, úlceras en la piel en áreas donde uno no esperaría, uno dice, venga, a este adulto mayor no se le está dando el tratamiento adecuado, y esto es una forma de maltrato físico por negligencia. Bueno, tenemos el otro tipo de maltrato, que sería el maltrato físico infringido. Allí ya hay lesiones propiamente infringidas por alguna persona que puede ser cercana al entorno,
de todo tipo, ¿no? Golpes, estrujones, moretones. ¿Quiénes son los pacientes más susceptibles a ese tipo de maltratos, doctora Lady? Sí. ¿Hay algún perfil? ¿Podemos identificar ese perfil de riesgo de maltrato físico? Sí, se ha descrito en la literatura científica sobre todo los pacientes más mayores y aquellos que tienen algún grado de trastorno neurocognitivo o que tienen alguna enfermedad psiquiátrica o un grado de dependencia. Son estos los más susceptibles al maltrato y aquí hay que identificar la sobrecarga al cuidador, Claro que es algo que va de la mano y ligado con este tipo de fenómenos, ¿sí? Porque un cuidador sobrecargado pues obviamente va a sobrepasar sus habilidades y sus capacidades físicas e intelectuales y psicológicas para poder manejar estos adultos mayores, y ahí es donde la familia debe proveer un cuidado alrededor de ese adulto mayor y ese cuidador, porque también vemos que empiezan a señalar a ese cuidador y decirle, mire, mi papá se enfermó por su culpa, mi papá está malnutrido por su culpa, y no es la culpa solamente de una persona. Aquí todos tenemos la responsabilidad moral de cuidar del adulto mayor desde nuestro ángulo. Nosotros como especialistas, todo el sistema de salud, pero la sociedad, la familia también tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro para ese adulto mayor. Acá quiero hacer énfasis en algo. Hemos tenido los cuidadores encerrados con los adultos mayores 3 meses. Y pongámonos en los zapatos de los cuidadores. Si yo cuido a mi mamá que tiene una enfermedad de Alzheimer y tiene síntomas comportamentales como agresividad, hostilidad, delirios, pues en un mes estoy que me reviento, porque es que yo no puedo salir de la casa. Normalmente nosotros le recomendamos a los cuidadores, tómese un día a la semana al menos, salga de la casa, desconéctese, vaya, oxigénese y delegue ese cuidado, pero llevamos 3 meses donde para esos cuidadores ha sido casi un imposible. Se han dado situaciones, yo no sé, Lady, si tú lo has visto, yo tengo pacientes que se les descuadró completamente el sueño porque como no están tan expuestos a la luz solar, entonces al descuadrarse el sueño, entonces no duermen en la noche y en el día están dormidos. Tengo los cuidadores en crisis por esto, y esto genera mucho riesgo también de agresividad. Entonces, ¿qué ha pasado? El mismo cuidador en esa atención a ese paciente, pero en ese agotamiento, termina generando algún tipo de lesión física, de empujón, de maltrato, bueno, que no está bien, y puede pasar también en los hogares geriátricos, donde también se estamos viendo situaciones muy difíciles. Entonces, bueno, esto es parte del tema que teníamos para compartirles. Queríamos como conclusión realmente, doctora Lady, pienses en una frase para cerrar lo suyo, mientras respondemos una pregunta que tenemos de parte del público que nos llegó por redes, pero váyanos contando, doctora, cuál sería como esa frase en la cual usted podría enfocar la recomendación general para un buen trato a nuestros adultos mayores en este momento. Pues yo pienso que lo más importante es cuidar, ¿sí? Es cuidar desde todos los aspectos, no solo el aspecto físico, sino el aspecto psicológico, el aspecto emocional, y cuidar es una labor de todos. De hecho, nuestro profesor, el doctor José Fernando Gómez, decía que la geriatría es una especialidad muy de las mujeres, ¿no? Porque nosotros tenemos esa tendencia a cuidar, ¿cierto? Esa tendencia a dar al otro, ¿ya? Entonces yo pienso que ahí está, debemos cuidar a nuestros adultos mayores y es una responsabilidad de toda la sociedad. Bueno, muy bien, tenemos varias inquietudes que nos enviaron por redes. La primera es, nos escribe alguien que dice que su abuela tiene 84 años, que es totalmente independiente y le gusta viajar y compartir con su familia, pero por el confinamiento y por no poder salir ha estado un poco ansiosa. ¿Qué le podemos aconsejar? Entonces, bueno, yo pienso que lo más importante en este momento es tratar de inducirla a unas medidas de autocuidado y que la familia alrededor de ella la cuide. Ya se han autorizado momentos de salida para los adultos mayores, y lo tercero es que se podría hacer una consulta médica especializada por medicina interna y geriatría, donde podamos ver si esa ansiedad se relaciona al confinamiento solamente o existe alguna condición patológica que esté favoreciendo esa ansiedad, como una depresión o un cuadro de pronto de deterioro cognitivo que le está generando esos problemas, y podría de pronto en algún momento hacerse alguna medicación. La segunda pregunta, doctora, se la voy a hacer a usted para que usted se la responda al público, es ¿cómo creen que es la mejor forma de explicarle al adulto mayor que no puede salir
luego de un tiempo han perdido la credibilidad sobre la enfermedad del COVID-19? Bueno, es una pregunta muy interesante porque digamos que las estadísticas mundiales son claras en que la población mayor tiene un riesgo de mortalidad. Pero aquí lo más importante es que estamos frente a un distanciamiento físico, pero no frente a un distanciamiento social. ¿Sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener un distanciamiento físico, pero afortunadamente tenemos todas estas redes tecnológicas para podernos comunicar. Entonces podemos hacer grupos de videollamadas, podemos jugar bingo con nuestra abuela desde casa, podemos hacer actividades en su casa con responsabilidad y cuidado, porque en estos momentos sabemos que estamos en el pico de crecimiento, no hemos llegado al pico de la pandemia, ¿sí? Y las personas mayores tienen un altísimo riesgo de mortalidad. Ojo que no quiere decir, porque eso fue un mensaje muy negativo a nivel mundial, donde decían, de esta enfermedad solo se mueren los viejos, y no es cierto, ¿sí? La enfermedad nos afecta a todos y el envejecimiento es algo heterogéneo. Yo puedo tener pacientes de 80 años con una edad biológica de 60 años, y puedo tener pacientes de 40 años con una edad biológica de 80 años. Entonces, yo pienso que lo más importante es dar ese apoyo, enseñar las medidas básicas de higiene de manos, de uso de mascarilla quirúrgica, del distanciamiento lo que más se pueda, pero sobre todo el hacer uso de estas tecnologías que nos acercan más al adulto mayor. Y acá yo quiero decirle a este seguidor de redes que las falsas noticias han tenido un efecto deletéreo en cuanto a las medidas de autocuidado, y son falsas noticias porque nosotros lo vemos en el día a día, doctora Lady, que el COVID sí existe, no es un invento y realmente enferma a las personas. Lamentablemente se han suscitado falsas noticias que hacen que los adultos mayores no quieran quedarse en casa, pero la invitación es, venga, siéntese un momentico, pregúntele a ese adulto mayor de dónde sacó esa falsa idea de que el COVID no existe y que no hay por qué asumir las conductas de autocuidado, y trátelo de aterrizar con las noticias reales en las que realmente aparece esta enfermedad como una amenaza y que el adulto mayor podría ser víctima de esta enfermedad. Bueno, nos preguntan también acerca de qué tipo de actividades se puede hacer para entretenerse con los adultos mayores. Yo pienso que acá algo tú nos estuviste conectando ahorita con ese tema, el uso de las redes que conectan en videollamada con otras personas, la capacidad de tener actividades enfocadas al tiempo libre, actividades de rutina del hogar, nos pueden ayudar para que el día no se haga tan tedioso y se pueda sobrellevar, y el ejercicio físico, que definitivamente es fundamental. Se tiene que hacer en casa y no se puede suspender. Ya tenemos unos horarios para salida para los adultos mayores, acompañarlos en esos horarios y de pronto insistirles mucho en las medidas de autocuidado. Bueno, nos preguntan acá, ¿cómo puedo notar si a mi familiar que es adulto mayor lo están maltratando en el hogar geriátrico? Bueno, muy importante, porque si bien hay muchos, yo conozco muchos hogares geriátricos que son excelentes y muy buenos, también hay algunos otros que no, ¿cierto? Sobre todo cuando Heidi explicaba anteriormente, es ver que el paciente viene perdiendo peso excesivamente sin una condición esperable. Ojo, porque hay condiciones propias como la trastorno neurocognitivo mayor o demencia en estadio avanzado que hace que el paciente pierda peso aceleradamente, ¿cierto? Que haya fracturas sin ninguna explicación, ¿cierto? Traumas. Que no haya una rutina adecuada de aseo, ¿cierto? Por ejemplo, hay hogares geriátricos donde los bañan con manguera a las 3 de la mañana, eso me parece a mí algo inaudito, ¿cierto? Entonces, que el paciente empiece a descompensarse sus patologías de base a pesar de que tienen todos los medicamentos al día en su hogar geriátrico, algo está sucediendo, ¿sí? Debemos prender las alarmas y recuerden que a pesar de que yo pague porque otra persona asuma el cuidado de forma más permanente, no quiere decir que yo no tenga una responsabilidad. Y aquí llamo la atención de las personas porque he tenido familias que son muy comprometidas con su adulto mayor y que a pesar de que están en el hogar geriátrico, iban, los visitaban, ayudaban a bañarlos, a vestirlos, a arreglarlos, ¿sí? O sea, es la responsabilidad mía como hijo, ¿cierto? Como hermano, como sobrino, apoyar el cuidado del adulto mayor.
Claro que sea sí. donde esté, sea en el hogar geriátrico, sea en un hospital, pero es la responsabilidad primaria, viene de la familia. Muy importante eso, y esos son síntomas básicos que podemos identificar muy fácil. Yo pienso que en este momento que están cerrados los hogares geriátricos a las visitas, es clave de pronto una videollamada, muéstreme una foto, cómo está mi mamá, cómo está mi papá, déjeme verlo, porque de una u otra manera nos da una idea de cuál es el estado de salud. Nos preguntan, y es muy importante esta pregunta, y no quisiera terminar este en vivo sin responder esta pregunta: ¿cuáles son las señales de alarma para llevar a un adulto mayor a urgencias? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque el no llevar oportunamente a un adulto mayor a urgencias no solo puede tener un impacto negativo en la vida y en la calidad de vida del adulto mayor, sino que puede tener consecuencias legales, Lady, porque puede ser una forma de maltrato. Yo, ¿cómo explico que mi adulto mayor a mi cargo se enfermó, se cayó, lo que le haya pasado, y no lo haya llevado oportunamente? Tuve efectivamente hace 2 semanas en una consulta, alguien de un hogar geriátrico se cayó, no volvió a caminar, y pasaron 15 días y no lo llevaron a urgencias, que porque la persona, el que coordina el servicio, dijo: no, ¿para qué lo vamos a llevar? Y ojo, porque esto tiene consecuencias penales. ¿Cuándo llevarlos? Ante una caída, alteraciones en el sistema respiratorio, dificultad respiratoria, tos con expectoración diferente a la tos habitual, porque hay pacientes que son tosedores crónicos, síntomas de alarma como de infecciones, fiebre, confusión, un estado confusional agudo que el paciente habitualmente no presentaba, dolor agudo de cualquier tipo, dolor en el pecho, dolor abdominal agudo. Son signos y síntomas de alarmas que nos deben obligar. No sé, doctora, ¿qué otro síntoma o signo de alarma se le ocurre también? Un sangrado. Exacto. Deberíamos traerlos a urgencias. Sí, muy importante, porque la gente no está consultando por miedo, ¿sí? Se nos está muriendo y no es de coronavirus, ¿no? Exactamente. Es del miedo al coronavirus porque no llegan a tiempo. Exactamente. Entonces es muy importante que ante cualquier cosa que usted vea que sea anormal, existe el servicio de teleconsulta por urgencias en la Fundación Valle del Lili, existe el servicio de teleconsulta en la consulta externa. Entonces es muy importante que si tenemos dudas, consultemos al servicio de salud, que el médico general o el médico especialista, si tenemos ese recurso, nos guíe, pero no esperar mucho tiempo, ¿sí? Porque hace 2 semanas me llamaron: doctora, mi papá lleva 2 semanas que no come, está en delirium, está inapetente, y vamos a ver, y el paciente estaba súper descompensado en sus enfermedades, ingresó al servicio de urgencias pasado, ¿no? y lastimosamente, que llegan exacto, en un estado muy descompensado por temor y por miedo. Y crean que nosotros desde el personal de salud estamos poniendo un esfuerzo grande, un esfuerzo sobrehumano para dar la mejor atención a toda la población, pero especialmente al adulto mayor, que es más vulnerable. Y lo estamos haciendo con unos elementos de seguridad muy importantes, porque hay rutas diferenciadas. Estamos tratando de cuidar muchísimo a ese adulto mayor que con tanto miedo no quería venir en toda la cuarentena, y que se aguantaron más de lo usual. Hemos tenido casos de situaciones donde el paciente lleva 1 mes aguantándose una situación que debió haber sido manejada hace más o menos 1 mes. Acá tengo, para cambiar de tema, otra pregunta que dice: si un adulto mayor decide no ser intubado, ¿cómo hacemos para que no sufra? ¿Cómo se hace para que no sufra? Muy importante esa pregunta, porque digamos que las instituciones deben proveer el cuidado paliativo, ¿cierto? Y en esta institución donde nos encontramos tenemos un equipo muy grande de cuidado paliativo, tanto la parte de geriatría como el cuidado paliativo en general, que atendemos las necesidades de estos pacientes, y aquí es donde hay muchos medicamentos que pueden ayudar a ese adulto mayor para que no sienta dolor y no sienta sufrimiento, derivados de la morfina principalmente, que es como nuestra mano derecha en cuanto al cuidado a final de vida, que debe ser algo religiosamente bien manejado. Yo pienso que lo más importante para una familia y un paciente es un adecuado cuidado al final de vida. ¿Sí? Y esto es una inquietud de todos, porque yo creo que es muy importante decir, bueno, si no lo van a intubar, si no lo van a meter a una unidad de cuidado intensivo, ¿qué tipo de cuidado se le va a dar? Y el primer mensaje que quiero que le quede muy claro a nuestros seguidores es el siguiente: nosotros no dejamos, no es que no vamos a tratar, es que vamos a dar un tratamiento especial para mantener calidad de vida y calidad de muerte. Y si la intubación
no ha sido la elección del paciente o el paciente no es candidato a ser intubado, porque existen los dos escenarios, en ese caso se suministra atención y cuidado de los síntomas de ahogo, dolor, angustia relacionados con el posible sufrimiento que pueda emanarse de allí. Entonces ahí es muy importante que sepan lo que la doctora había hablado ahorita, ratificarlo. Nuestro equipo de cuidado paliativo, la clínica misma, incluso las tecnologías disponibles, podemos suministrar estos medicamentos con cierto horario para que no haya ese sufrimiento derivado de estos síntomas, pero también se puede suministrar otro tipo de tratamiento que se llama la sedación paliativa, que quiere decir, no es una eutanasia, y eso debe quedarle claro a nuestra audiencia, es como una anestesia, llamémoslo así, o una sedación en la cual el paciente no percibe el sufrimiento, si dado el caso, a pesar de todas las herramientas, el paciente sigue con estos síntomas de sufrimiento. En este sentido, es parte de la importancia de darle lugar a estos síntomas en cuanto a la familia. ¿Por qué? Porque la familia quiere ante todo que su paciente no sufra. Nos quedan muy pocos minutos, pero quiero responder, bueno, hay unas preguntas súper interesantes que me han ocurrido, Lady. Tengo esta pregunta, dice, ¿qué tipo de afecto puedo tener con mi abuela si no la puedo tocar? La situación es muy rara. Qué pregunta tan peculiar, además porque yo la he vivido, yo tengo mi abuelita de 90 años acá y pues estoy acostumbrada a estar con ella, amarla, mimarla. ¿Qué tipo de afecto? A ver, ¿qué se te puede ocurrir a ti? Pues miren, abrazar con la mirada es una de las cosas más lindas que hay, ¿sí? Porque yo puedo visitar a mi adulto mayor manteniendo una distancia de seguridad, manteniendo la higiene de manos, el uso de la mascarilla quirúrgica, pero compartiendo con esa persona, ¿cierto? Acompañarla, llamarla permanentemente, preguntarle por sus necesidades. El afecto no solo, nosotros somos de una cultura que da mucho de tocar, ¿cierto? Ajá. Y eso ha sido algo que nos ha dado duro en este confinamiento. Sí, muy abrasivos. Muy abrasivo, exacto. Pero podemos abrazar con la mirada. Y eso es un lema muy bonito que, por ejemplo, adoptaron en España. Y aquí el equipo médico va a ser el mejor acompañante en ese final de vida. Porque estamos en un momento donde fallecer se vuelve algo difícil en una clínica, ¿sí? Porque no podemos tener, o por ejemplo, las rutinas, exacto, no donde a nosotros nos encanta tener toda la familia, que se puedan despedir, por esta contingencia no lo podemos hacer, pero créanos que nosotros como profesionales de la salud vamos a darle la mano a su familiar y lo vamos a acompañar hasta su final de vida, vamos a proveer una tecnología para que a través de la videollamada puedan conectarse. Y yo sé que es algo muy difícil cambiar ese chip de un día para otro, pero es muy importante que nos vean a nosotros como ese aliado que estará en ese acompañamiento en ese momento final de vida, si es el caso. Bueno, Lady, yo te voy a contar, esto no es de la literatura médica, yo leí un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, y habla que hay 5 formas en que las personas pueden sentir que reciben y dan amor o afecto. El primero es las palabras de afirmación. No podemos abrazar, pero yo puedo llamar a mi abuela, decirle cuán importante es para mí. Yo puedo mandarle una carta, yo puedo mandarle un ramo que estoy diciéndole palabras de afirmación. El segundo son los detalles. Yo puedo tener detalles. Yo puedo tener cualquier detalle, desde simplemente comprarle la droga, llevársela a la casa, ya estoy teniendo un detalle con ella, prepararle un plato de comida especial, enviárselo, le estoy diciendo cuánto la amo a través del lenguaje del amor, que son los detalles. El tercer lenguaje es el afecto físico, y si bien yo no pudiera abrazarla, ¿cierto? No pudiera besarla en este momento, de una u otra manera la cercanía, lo que tú decías, abrazar con la mirada, qué bonito ese mensaje y qué importante es. Hay otro que es el respeto, el solo hecho de darle su lugar, de respetarla, de seguir teniéndola en cuenta, es el otro cuarto lenguaje del amor. Y el quinto lenguaje del amor se asocia directamente a esa compañía significativa. ¿Qué es la compañía significativa? ¿De qué sirve ir a visitar a la abuelita y estar conectada en redes? No, es conversar, conectarse, contame, abuelita, ¿cómo estás? Abuelito, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles
son tus miedos. Eso es una compañía significativa, así sea una visita de media hora, así sea una visita a 2 metros, pero ella siente que ella es la persona importante. Entonces, bueno, espero que estos lenguajes del amor les sirvan a todos nuestros seguidores. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un tiempo maravilloso. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Jornada de Prevención del Maltrato y el Abuso a la Persona Mayor, con la doctora Lady Johanna Aristizábal, médico internista geriatra, parte del equipo del Servicio de Geriatría de la Fundación Valle de Lili, muy enfocada al acompañamiento hospitalario de nuestros pacientes, muy comprometida con todo este trabajo y con todo nuestro equipo. Yo, Heidi Liliana Martínez Sánchez, jefe del Servicio de Cuidado de Medicina Interna y Geriatría, acá las puertas de la Fundación abiertas para todos nuestros usuarios, a nuestros pacientes, incluso a los familiares si desean acercarse y consultar con nosotros. Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que quedamos conectados con ustedes y muy pendientes. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy rico y espero que le haya gustado a todos nuestros seguidores.